Historias de muertos que regresan de sus tumbas para mortificar a los vivos. Historias de epidemias capaces de diezmar poblaciones enteras. Historias de cadáveres desenterrados y mutilados para acabar con supuestas maldiciones. Historias de vampiros, en resumidas cuentas. El lugar... No, esta vez no es en los Balcanes, ni en los Cárpatos, ni siquiera en Centro Europa. El lugar donde van a transcurrir todas estas historias no es otro que ni más ni menos los Estados Unidos de América. ¿Quieres conocer la historia de estos extraños vampiros? Pues dentro intro y empezamos. Esto es Expediente Cero y vamos a hablar del pánico vampírico de los Estados Unidos de América. En 1990, las gentes que residían en el pequeño municipio de Greenswald, en Connecticut, se vieron conmocionados a raíz de un macabro descubrimiento. Cerca de una gravera situada en una colina cercana al pueblo, unos niños que se encontraban jugando encontraron unas extrañas tumbas. Tras el lógico sobresalto, corrieron para dar aviso a sus padres, y ante la incredulidad de estos, uno de estos niños, el más valiente de todos sin duda, mostró un cráneo humano que había recogido de aquel lugar. Ante este tenebroso hallazgo se procedió a dar aviso a las autoridades policiales del pueblo, quienes sospecharon que aquellos cuerpos podían haber sido las víctimas de un asesino en serie identificado como Michael Ross. Sin embargo, las pruebas forenses pronto descartaron estas hipótesis, ya que en aquellos restos humanos tenían más de un siglo de antigüedad. Entonces, ¿de quién podían ser aquellos huesos? Se requirieron los servicios del arqueólogo del estado de Connecticut, Nick Belantoni, para que tratase de arrojar algo de luz en aquel misterio. Y Belantoni pronto descubrió que en aquella colina se había decidido crear un cementerio agrícola, y que este databa de tiempos de los primeros colonos europeos, es decir, entre 1700 y 1800. Los enterramientos en aquella época, y más aún en una zona rural, seguían un patrón común. Eran austeros y los cuerpos aparecían con los brazos extendidos al lado de los cuerpos, o con estos cruzados sobre el pecho, y las tumbas halladas seguían ese patrón, excepto una. Y es que en la tumba anotada como la número 4, los arqueólogos detectaron algo inusual que les llamó la atención, ya que, para empezar, era la única tumba que estaba formada por una cripta de piedra. Al empezar a desmenuzar aquella construcción funeraria, Belantoni descubrió un ataúd de color rojo con varias tachuelas de metal formando una extraña inscripción: JB. Y dos pies que, según declaró Belantoni, estaban en perfecta posición anatómica. Pero fue al retirar otra de las losas que formaban aquella cripta cuando se descubrió algo mucho más espeluznante. Belantoni pudo ver que el cuerpo había sido decapitado y el cráneo, así como los dos fémures, se encontraban encima de las costillas, de forma muy similar a los dibujos típicos de las banderas piratas. Sin embargo, los enigmas no habían hecho más que empezar, ya que los análisis que se realizaron con estos restos humanos revelaron que tanto la decapitación como otras lesiones que se habían producido en esos esqueletos se habían realizado alrededor de 5 años después del fallecimiento. ¿Pero por qué? Aquel cuerpo encontrado con la inscripción JB resultó ser un varón de alrededor de 50 años que había vivido en aquella zona alrededor de 1830. Y mientras que los otros cuerpos encontrados fueron de nuevo enterrados, nuestro amigo JB fue enviado al Museo Nacional de Salud y Medicina en Washington para seguir con las pruebas mientras Belantoni se devanaba los sesos para tratar de averiguar el por qué a ese cadáver en concreto se le había tratado así. Rápidamente el arqueólogo descartó que el motivo hubiese sido el robo, puesto que en todo aquel camposanto no se había encontrado objeto alguno que tuviese el más mínimo valor. Rastreando en busca de la razón de esa mutilación, dio finalmente con la clave cuando alguien le habló de un hecho ocurrido en la localidad vecina de Jewett City. Y es que allí, alrededor de 1854, en esta pequeña localidad, se había procedido a la exhumación de unas tumbas debido a un hecho realmente sorprendente: la creencia por parte de los vecinos de Jewett City de que aquellos muertos se levantaban de sus tumbas para atormentar a sus familiares. Ante esta revelación surgían dos preguntas clave. La primera era saber si el cuerpo encontrado en Greenswald, es decir, JB, había sufrido aquella profanación por el mismo motivo.
La segunda cuestión era si existía la creencia de que había vampiros en los Estados Unidos. Las profanaciones de tumbas en busca de vampiros ha sido un tema que irremediablemente nos traslada a territorios de la Europa del Este o del centro de Europa. Pero la idea de que aquellas creencias arraigadas en zonas rurales de países como Rumanía llegase a un país supuestamente moderno como los Estados Unidos era realmente increíble. Pero sin embargo, las pruebas parecían indicar que sí, que en el país norteamericano habían sucedido hechos relacionados con las mismas prácticas antivampíricas con más frecuencia de lo que había cabido esperar. Y es que, por increíble que parezca, los hechos ocurridos en Jewett City no habían sido los únicos. En toda la zona de Nueva Inglaterra hubo una auténtica plaga vampírica debido a una serie de epidemias, especialmente de tuberculosis, que habían afectado a buena parte de la población, lo que propició que en la década de 1790 las gentes de Nueva Inglaterra y especialmente Rhode Island comenzasen a dar rienda suelta a creencias que tenían que ver con el mundo de los vampiros. Uno de los primeros casos de los que se tiene constancia es el de Rachel Harris, en la localidad de Manchester. Esta mujer había fallecido en 1790 víctima de la tuberculosis, o como se conocía en aquella época, consumo. Tras su muerte, el viudo Isaac Barton contrajo matrimonio con otra mujer llamada Hulda, justo un año después de la muerte de Rachel. Sin embargo, Hulda comenzó a mostrar síntomas parecidos a los que había padecido Rachel. Rápidamente, tanto familiares como vecinos comenzaron a pensar que quizá la fallecida tuviese algo que ver con la enfermedad que ahora aquejaba a la sustituta. Y por ese motivo, en febrero de 1793, los vecinos de la pequeña localidad de Manchester se agolparon cerca de la tumba de Rachel para asistir, entre aterrados y curiosos, cómo el cadáver era exhumado. Y no solo eso, ya que una vez exhumado el cuerpo, se extrajeron los órganos como pulmones, el hígado y el corazón de Rachel, y tras extirparlos, los restos de la fallecida fueron quemados. Según la leyenda, parte de esos órganos fueron utilizados para preparar un medicamento para curar a Hulda. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos por salvar a la enferma, finalmente Hulda terminó sucumbiendo a la tuberculosis y falleció en septiembre de ese mismo año, dejando clara la inutilidad de la exhumación y la posterior destrucción del cuerpo de Rachel. Unos 3 años más tarde, en el ayuntamiento de la población de Cumberland, en Rhode Island, se sorprendieron cuando un tal Stephen Staples solicitó permiso para exhumar el cadáver de su hija Abigail, la cual también había muerto a causa de la tuberculosis. La petición de Staples tenía un motivo claro, y es que tras morir Abigail, su otra hija, Lavinia, había comenzado a mostrar los mismos síntomas que habían llevado a la tumba a su hermana. Además, Lavinia había hablado en sueños acerca de una extraña y sombría figura que se había sentado sobre su pecho y le había sacado el aliento. Y por si fuera poco, Lavinia durante una de aquellas pesadillas había gritado aterrorizada el nombre de Abigail. Pero si os parece extraña la petición de Staples, más sorprendente fue que desde el propio ayuntamiento de Cumberland se diera consentimiento para exhumar el cadáver de Abigail, a pesar de que la decisión se tomó, tal y como se recogió en las actas municipales, en contra de la mejor conciencia de este consejo. Pero quizá el caso más sorprendente del siglo XVIII fue lo ocurrido en el seno de la familia Tillinghast, cuando Sarah, uno de los 14 hijos del matrimonio, había fallecido de nuevo a causa de la tuberculosis. Al poco del fallecimiento, varios niños comenzaron a decir que veían a su hermana muerta vagando por las noches cerca de sus habitaciones, y en 1799, 5 de ellos ya habían sucumbido a la terrible enfermedad, y otro más, por desgracia, estaba en estado grave. Temerosos de que aquellas extrañas visiones tuvieran algo que ver con la muerte de aquellos niños, se decidió desenterrar los cadáveres, y para sorpresa de todos los presentes, se constató que Sarah era el único cuerpo que no presentaba signos de descomposición. Tras eso, se les trajo el corazón y fue quemado ante la casa familiar. Este hecho fue recogido años más tarde por el escritor Sidney Rider, quien dejó escrito que la paz llegó a esta familia afligida una vez realizado esa operación. El caso de la familia Tillinghast no fue el único caso en el que una familia entera creyese estar maldecida por vampiros, ya que en la década de 1790, en la localidad de Dummerston, en Vermont, la familia Spaulding había perdido a 6 de sus 11 hijos por culpa del consumo. El padre de familia, el teniente Leonard Spaulding,
Cuando otra de sus hijas se enfermó del mismo mal, decidió exhumar el cuerpo del último niño que había fallecido, y al igual que en los casos anteriores, extrajeron sus órganos y fueron quemados. Las prácticas contra supuestos vampiros que volvían para atormentar a sus seres queridos hasta hacerles enfermar y morir se extendieron por la zona de Nueva Inglaterra con la llegada del siglo XIX. La batalla contra la tuberculosis era dura y parecía que iba a ganar la enfermedad a una comunidad científica que apenas sabía qué hacer con ellos. En los Estados Unidos el principal remedio que se aconsejaba era abandonar las grandes y atestadas ciudades como Boston o Nueva York, donde la tuberculosis diezmaba a las poblaciones, y dirigirse a lugares más saludables como California o Colorado. Allí se pensaba que el clima de estas zonas ayudaría a tener a raya la enfermedad y salvar a los convalecientes, pero el problema se agravó cuando el consumo o la tuberculosis traspasó los límites de las grandes ciudades y llegó a estos tranquilos lugares donde la enfermedad llegaría a arrasar familias y poblaciones enteras. Durante el siglo XIX el terror a contraer el mal llamado consumo campaba a sus anchas por toda Nueva Inglaterra, y las supersticiones y creencias en muertos que volvían a la vida para causar nuevas muertes fue en aumento. La lista de estas prácticas antivampíricas ocurridas en esta zona de los Estados Unidos es larga. Quizás el primer caso recogido en el siglo XIX fue el de Bristow Condon, un hombre de raza negra que había muerto por tuberculosis junto con varios de sus hijos en Rhode Island. Según recoge el folclorista Michael Bell, quien lleva décadas estudiando estos casos, el cadáver de uno de los hijos de Condon fue exhumado y quemado para evitar que se propagase la enfermedad aún después de muerto. Frederick Ramson era un joven estudiante perteneciente a una familia respetable en la localidad de South Woodstock, en Vermont, cuando sucumbió a la tuberculosis en 1817. En contra de lo que pudiera parecer, al tratarse de una familia acomodada y tener acceso a una educación superior, los Ramson cayeron presa del pánico debido a las historias sobre supuestos vampiros que ya circulaban por la zona. Y ese terror además se agravó cuando los síntomas de la enfermedad comenzaron a aparecer en los demás miembros de la familia. Ante este hecho, el padre hizo desenterrar el cadáver de Frederick y mandó quemar el corazón de este en la fragua del herrero local. Sin embargo, este remedio fue de todo inútil, ya que tanto la madre como 3 hermanos del joven fallecido sucumbieron a la terrible enfermedad poco tiempo después. Lo sucedido a Mercy Lorena Brown es sin duda el caso más documentado de esta fiebre vampírica que recorrió los Estados Unidos. Mercy Brown vivía en Exeter, una pequeña localidad de Rhode Island que a finales del siglo XIX estaba al borde de la despoblación debido a la aún reciente Guerra de Secesión, así como a las nuevas oportunidades que el ferrocarril había abierto hacia otros puntos del país y que había traído como consecuencia que muchos en Exeter hubieran partido hasta estos lugares en busca de fortuna. Pero los que se quedaron en esta localidad vieron agravada la situación cuando la tuberculosis hizo acto de presencia, y a pesar de ver próximo el siglo XX, la enfermedad estaba aún bastante lejos de ser derrotada por la ciencia médica, haciéndose especialmente mortífera entre las ciudades más desfavorecidas, y cuando en 1882 la familia Brown comenzó a caer en las garras del aún desconocido bacilo de Koch, el pánico volvió a desatarse. Mary Eliza Brown, la matriarca de la familia, fue la primera víctima, y tras ella Mary Olay, una de las hijas, que había fallecido en 1884 por el mismo motivo. En 1891, 2 nuevas víctimas se sumaron a este trágico suceso, Mercy y Edwin, ambos hijos del matrimonio Brown. En el caso del muchacho, este fue el último en caer a pesar de su complexión fuerte y robusta, y se debatía entre la vida y la muerte. Por si todas estas desgracias no fueran suficientes para el padre de la familia, que veía cómo su familia estaba siendo aniquilada por la tuberculosis, los vecinos de Exeter comenzaron a propagar el rumor de que una fuerza invisible y diabólica estaba atacando a la familia, comenzándose a creer que alguna de las 3 mujeres no estaba del todo muerta. Tal y como recogió el periódico Providence Journal, existía la creencia de que una de las fallecidas se estuviera alimentando con el tejido vivo y la sangre de Edwin. Según esta hipótesis, sería posible salvar al pobre desdichado de una muerte segura si el cuerpo del supuesto vampiro era hallado y destruido. George Brown asistió atónito a la petición de sus vecinos, quienes demandaban desenterrar los cadáveres de la esposa y de las hijas, y tras duras presiones acabó dando el permiso.
Así, en la mañana del 17 de marzo de 1892, un grupo de vecinos procedió a la exhumación de los cuerpos de las fallecidas, ante la mirada del médico del pueblo y un reportero del Providence Journal. Las dos primeras víctimas no eran ya más que un saco de huesos, como se suele decir, pero al abrir el féretro de Mercy, los vecinos retrocedieron ante la visión del cadáver de la joven, cuyo cuerpo estaba en un estado bastante bien conservado, según recogió la prensa. El periodista también dejó escrito que se le había extirpado el corazón y el hígado, y que al abrir el corazón se había encontrado sangre coagulada y descompuesta. Tras esta operación post-mortem, los órganos de Mercy fueron quemados y le dieron las cenizas al enfermo Edwin, quien lamentablemente moriría apenas 2 meses después, demostrando, de nuevo, que aquellos remedios no servían absolutamente para nada. Pero volvamos a la tumba de J.B. Tras examinar este auténtico pánico vampírico ocurrido en Nueva Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX y conocer algunas de las decenas de casos registrados, hemos de volver al principio de nuestra historia, la extraña tumba con las iniciales grabadas J.B. y la extraña disposición de este cadáver. Y debemos preguntarnos si, al igual que en los casos analizados, le pasó lo mismo al hombre encontrado en 1990 en aquel viejo cementerio rural en la cercana localidad de Griswold. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Creéis que este cadáver, J.B., pudo haber sido víctima de estas prácticas antivampíricas? ¿Qué creéis de toda esta psicosis que ocurrió, igual que en muchos puntos de Europa en la Edad Media, donde se creían que los vampiros salían de sus tumbas para matar sobre todo a sus familiares? Podéis dejármelo en comentarios y yo lo leeré con mucha atención. Y nada más, comentaros que si os ha gustado este nuevo episodio de Expediente Cero, os suscribáis al canal, le deis un bonito like y lo compartáis en vuestras redes sociales para ir creciendo poquito a poquito entre todos. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, y nos vemos en próximas entregas de Expediente Cero. ¡Hasta pronto!